Hola a todos. Hoy vamos a desgranar uno de los pilares, pero de los de verdad, de la programación orientada a objetos en C#, la herencia. Vamos a ver qué es y por qué es tan importante. A ver, vamos a empezar con una situación que seguro que nos suena a todos. ¿No os ha pasado que estáis escribiendo clases y de repente os dais cuenta de que estáis repitiendo el mismo código una y otra vez? Por ejemplo, defines una clase empleado con nombre y apellidos, y luego una clase directivo con nombre y apellidos, y luego otra... qué pereza, ¿verdad? Se vuelve súper repetitivo. Pues bien, para ese problema hay una solución elegantísima. Se llama herencia. Piensa en ello como el arte de reutilizar. En vez de copiar y pegar, creamos una especie de plano maestro, un molde, y a partir de ahí construimos todo lo demás. Así evitamos la duplicación y, oye, nuestro código queda mucho más limpio y lógico. Venga, pues vamos a meternos en faena. Vamos a hablar de ese plano genérico del código. La idea es muy sencilla, de verdad. La herencia básicamente nos permite crear una clase nueva a partir de otra que ya existe. ¿Y qué significa esto? Pues que la nueva clase se queda con todos los campos, las propiedades y los métodos de la original. Es como si la clonara y luego la mejorara. Y esto modela perfectamente una relación que en programación llamamos es-un, o en inglés is-a. Mirad, un ejemplo súper claro. Un perro es un animal, ¿verdad? Y un gato también es un animal, pues en lugar de definir nombre, raza y peso en la clase perro y luego otra vez en la clase gato, lo que hacemos es crear ese plano maestro que llamamos animal. Ahí definimos esas características comunes una sola vez y listo, perro y gato heredan todo eso. Mucho más eficiente. Pero ojo, porque la magia de la herencia no es solo reutilizar, que ya es mucho. Lo realmente potente es que nos permite especializar. Cogemos ese plano genérico y creamos versiones, más especiales. Y aquí aparecen dos nombres clave que tenemos que conocer. Al plano original, a esa plantilla, la llamamos clase base o superclase, por ejemplo, vehículo. Y a la versión especializada que hereda de ella, como por ejemplo coche, la llamamos clase derivada o subclase. Sencillo, la base y la que deriva de ella. Claro, todo esto no puede ser un caos, tiene sus reglas. Por ejemplo, tenemos el modificador protected. Piensa que es como un secreto de familia. Lo que marques como protected en la clase base solo lo podrán ver sus descendientes, las clases derivadas. Luego está sealed, que es como poner un candado. Si marcas una clase como sealed, le estás diciendo a C#, de aquí no hereda nadie más. Es un callejón sin salida. Y ahora, un dato que es fundamental. En C#, absolutamente todo, da igual la clase que sea, hereda de una clase universal llamada Object. Es el Adán y Eva de todas las clases. Venga, vamos a rizar el rizo. ¿Y si nuestro plano lo dejamos a medias a propósito? ¿Qué pasa si creamos un plano incompleto? Pues eso, amigos, es una clase abstracta. Es un plano conceptual, una idea. No puedes ir y crear un objeto de una clase abstracta. Es imposible. ¿Por qué? Porque le faltan piezas. Su única misión es servir de base para otras clases, obligándolas a que ellas sí completen lo que falta. Y aquí es donde entra la parte más interesante, los métodos abstractos. Un método abstracto es una regla, una orden sin peros. Es un método sin código, sin implementación. Si en una clase abstracta, trabajador, pones un método abstracto, calcula salario, estás obligando, sí o sí, a que cualquier clase que herede de trabajador, ya sea programador, diseñador o lo que sea, tenga que escribir su propia versión de cómo se calcula ese salario. ¿No hay escapatoria? Vale, ya hemos visto cómo obligar, pero ¿y si no queremos ser tan estrictos? ¿Qué pasa si queremos dar un comportamiento por defecto, pero dejar la puerta abierta a que los hijos, las clases derivadas, lo cambien si quieren? Para eso, justamente existen los métodos virtuales. Un método virtual es una sugerencia, un comportamiento base. La clase padre dice, mira, por defecto esto se hace así, pero las clases hijas tienen la libertad, la opción de decir, gracias por la sugerencia, papá, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Y lo pueden reescribir por completo usando la palabra override. Y aquí, muchísimo cuidado, hay que diferenciar muy bien entre redefinir con virtual y override, que es lo que nos da el polimorfismo de verdad, y otra cosa que se llama ocultar con la palabra new. Usar new no es redefinir, es como poner un post-it encima del método del padre. Te cargas el polimorfismo y puedes provocar comportamientos súper extraños. De hecho, quedaos con esta idea. La palabra new para ocultar métodos, mejor no usarla. Salvo que sea un caso súper concreto y sepáis muy bien lo que estáis haciendo, es una fuente de problemas y de código muy confuso. En el 99% de los casos, lo que se busca es virtual y override. Bueno, y para terminar,
Vamos a ver cómo una clase hija puede, por así decirlo, honrar a su padre, cómo puede acceder a ese legado familiar de la clase base. Y para eso tenemos una palabra clave mágica: base. Piensa en base como la forma de hablar con la clase padre. Es la herramienta que nos permite decirle: oye, papá, necesito que hagas esto, o voy a usar un trozo de tu lógica antes de hacer la mía. Es importante entender el orden en que se construyen las cosas. Cuando creamos un objeto de una clase derivada, el proceso siempre va de arriba a abajo. Primero se inicializa y se construye la clase base, el abuelo, luego el padre y finalmente se inicializa y se construye la clase hija, que es la que estamos creando. De lo más general a lo más específico. Entonces, ¿para qué usamos base principalmente? Pues para dos cosas. La primera y fundamental, para llamar al constructor del padre. Así nos aseguramos de que toda la parte heredada del objeto se construye correctamente. Y la segunda, que es potentísima, es para llamar al método original del padre desde un método que hemos sobrescrito. Esto nos permite extender su comportamiento. En lugar de borrar lo que hacía y empezar de cero, podemos decir: haz lo que ya hacías y además yo voy a añadir esto otro. En resumen, como hemos visto, la herencia es una pasada. Nos da reutilización de código, nos permite crear jerarquías lógicas y, sobre todo, nos abre la puerta al polimorfismo, que es, sin duda, el corazón de la programación orientada a objetos. Pero, y aquí lanzo la pregunta para que reflexionemos, ¿es la herencia siempre la respuesta a todo? ¿Es la mejor opción en todos los casos? Porque a veces una relación no es de tipo es un, como un coche, es un vehículo, sino más bien de tipo tiene un, como un coche tiene un motor. ¿Qué hacemos ahí? Y esa pregunta nos deja el terreno perfectamente abonado para el próximo tema: el gran debate entre herencia y composición. Os aseguro que es un concepto clave si queremos construir software que sea de verdad robusto y fácil de mantener. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo deploy.